Vale, en todo el tiempo que llevo hablando de Dragon Ball, he tocado varios temas interesantes. Sin embargo, hay un sector en el cual no he incursionado, y de hecho muy poca gente, por no decir que prácticamente nadie, ha hablado del tema que les vengo a presentar. Y es que más allá de los fan mangas, existen productos creados por fans que, si bien son mucho más humildes, resultan tener historias interesantes, a los cuales comúnmente en TikTok se les conoce como AU, que son las siglas de Alternative Universe, o Universo Alternativo en nuestro idioma. Estas son historias basadas en algún anime o serie que no cuentan con la estructura de un fan manga, es decir, no hay viñetas, no hay paneles, no hay nada, y en su mayoría utilizan otros recursos para contar una historia, ya sean animaciones o simplemente texto. Y como claro está, el día de hoy nos vamos a enfocar en esos AU que fueron creados específicamente en el universo de Dragon Ball, porque al contrario de lo que los fan mangas nos tienen acostumbrados, es decir, solamente peleas y ya está, los AUs tienen historias verdaderamente interesantes, y es justamente de eso de lo que venimos a hablar el día de hoy. Pero bueno, no dilatemos más la introducción. El día de hoy vamos a analizar un par de los AU más famosos de Dragon Ball. Yo soy Gramajo y empecemos. Miren, les voy a ser honesto, yo al mundo de los AU me introduje hace bastante poco, y la obra que me hizo entrar a este mundillo fue sobre My Little Pony. My Little Worms, creada y dirigida por Mati, era un AU bastante interesante que narraba un mundo en el que las ponis de My Little Pony se vieron atacadas e infectadas por un virus bastante extraño. La historia nos muestra las consecuencias de este mismo, la decadencia mental de cada una de las ponis y las decisiones que éstas tienen que tomar para sobrevivir en un mundo tan hostil. Sí, suena algo exagerado, pero no lo es. Pero Gramajo, ¿por qué nos estás hablando de My Little Pony? ¿Tú eres un canal de Dragon Ball o es que ya no sabes nada? Sí, lo sé, soy un canal de Dragon Ball, pero también veo otras cosas, ¿sabes? Y aparte de todo eso, My Little Worms fue una de las mayores inspiraciones en TikTok para que más personas empezaran a crear AUs de otras obras. Y es ahí donde entran los AUs de Dragon Ball. Y sí, tienen razón, no es todo gracias a Mati, ya que antes de ella ya existían AUs bastante interesantes acerca de la obra. Por ejemplo, uno del que habló Mexi hace poco, Dragon Ball The Others, también conocido como Dragon Ball Doppelgangers. Es una historia que mezcla un poco el concepto del terror analógico de Mandela Catalog y lo introduce a Dragon Ball de una forma bastante curiosa. En un inicio eran solamente cortos aleatorios, en los que nos mostraban cómo los dobles de los personajes de la serie iban en busca de su contraparte real, y los Doppelgangers siempre mostraban una versión bastante macabra del personaje, haciendo que el espectador se impactara un poco. Sin embargo, hasta ese punto no tenía historia. Poquito a poquito el creador Kinsoku Mato fue encontrando su formato, hasta que finalmente creó, ahora sí, Dragon Ball The Others, una historia que aún sigue en desarrollo, pero que tiene el objetivo de darle lore e historia a todo el tema de los Doppelgangers dentro de Dragon Ball. Y es que lo hizo de una forma bastante interesante y que fácilmente pudo haber pasado dentro de la obra. Primero que nada, el origen de dónde salen los Doppelgangers, pues según lo que se sabe hasta ese momento, y según teorizan los fans, gracias a la primera escena que se nos muestra en el primer capítulo, se puede intuir que los Doppelgangers provienen de la Dead Zone, donde mandaron a Garlic Jr., siendo una dimensión que al pertenecer a las películas no se ha explorado prácticamente nada, y permite que el autor pueda utilizarla a su gusto. El primer Doppelganger en escapar fue uno que imitaba la apariencia de Piccolo Daimaku, y que debido a un descuido de Kamisama, este logró absorber algo que aún no se sabe qué es, y así cumplir rápidamente su objetivo, el cual es igual al de todos los Doppelgangers: convertirse en la persona a la que copian. Piccolo Daimaku fue el primero y al parecer el único hasta este momento que logró hacer esto. Sin embargo, conforme el tiempo pasaba, más Doppelgangers irían apareciendo poco a poco, y todos con el objetivo de reemplazar a la persona que imitan. La obra nos va presentando poco a poco cómo los Doppelgangers de nuestros personajes favoritos van a enfrentarse a sus contrapartes, y hasta este momento hay muchos misterios que se encuentran al aire, ya que gracias a los combates hemos podido presenciar que estos pueden anular el ki de la persona a la que imitan, haciendo que Goku y los demás se vean en un verdadero aprieto. Claramente lo que más destaca de Dragon Ball The Others es el aspecto artístico y audiovisual, ya que cuenta con unos dibujos, una dirección de sonido y una animación que destacan bastante al saber que están hechas por una sola persona. Verdaderamente impresiona. De igual forma, el guión y la historia van apuntando hacia algo interesante, y si bien en este momento apenas van 8 capítulos, créanme que no ha decepcionado para nada, ya que en cada uno de ellos se muestra un poco más del mundo que el autor está creando. Verdaderamente Dragon Ball The Others es una obra que les recomiendo ver, y uno de los AU de terror más trabajados que existen en la franquicia, más que nada en el aspecto audiovisual, claro está. Sin embargo, no se decepcionen. Si bien el primer ejemplo que les di es irse a los extremos en donde debes saber dibujar y animar, es justamente la simplicidad del siguiente caso del
del que les voy a hablar, lo que hizo que yo quisiera hasta armar mi propio AU de Dragon Ball. Dragon Ball Outbreak, creado por la artista Narvel Sanovel, es un AU de Dragon Ball que utiliza el mismo formato que My Little Worms, es decir, imágenes, fondos y textos, para contar una historia verdaderamente diferente de Dragon Ball. Y sí, yo sé que la mayoría de aquí no saben ni tienen ni idea de qué demonios es Dragon Ball Outbreak, pero créanme que vale la pena. Primero que nada, les doy un poco de contexto para que no se pierdan en la historia. Aquí, como estamos en un universo alternativo, hay cosas distintas. Una de las más importantes es que Gohan no se casó con Videl, sino que tiene como pareja a Losé de la autora, una chica con rasgos felinos que lleva el nombre de Verona. Y sí, lo menciono porque ese personaje aparece bastante. Pero bueno, ¿cuál es la historia? La historia de Dragon Ball Outbreak es bastante sencilla. Un virus extraño resulta haber logrado llegar a la Tierra, y para desgracia de todos, el primero, por no decir que el más importante de todos los infectados, no es ni más ni menos que el propio Goku. Por lo que sí, en esta historia Goku no será el protagonista. De hecho, es uno de los mayores villanos. La autora rápidamente nos deja bastante en claro el tono de la obra, al mostrarnos en las primeras imágenes que Goku, al estar completamente infectado, se olvidó por completo del cariño que le tenía a su esposa, y gracias al hambre y a la agresividad que le da el virus, este terminaría por devorarla. Esto es lo primero que se nos muestra, sin ningún tipo de contexto o nada detrás. Y es que conforme vayas avanzando en los capítulos, la historia se va desarrollando poco a poco. Lo siguiente que vemos es a Verona, la cual trata de explicar un poco de lo que sucede, pero simplemente no puede gracias a la presencia de Gohan. Posteriormente, ahora sí, en el siguiente capítulo, vemos ahora sí a Gohan, pero hay algo extraño en él. Este tiene una venda en los ojos, y es que en el primer capítulo de la obra, el cual casi siempre es dejado de lado, en la tarjeta de vida de Gohan se nos muestra que este está ciego completamente, y hasta el momento no sabemos cómo es que perdió los ojos. Este, al igual que Verona, tomaría la cámara y empezaría a hablar sobre todo lo que sucede, diciendo que contar lo que siente lo hace sentir menos solo, y que al igual que Verona siente que Bulma tuvo algo que ver con todo esto, explicando el supuesto origen del virus. Gohan contaría que muchos seres de otros planetas se enteraron de la deliciosa comida que había en la Tierra, todo esto gracias al señor Bills. Claramente gracias a esto, alienígenas de todas las razas posibles empezaron a visitar la Tierra, y lamentablemente uno de ellos estaba infectado. No se sabe qué era específicamente o si simplemente era una gripa, pero gracias a la existencia de las esferas del dragón no se preocuparon de esto. Si algo pasase, sabían que con las esferas podrían resolverlo todo. Sin embargo, las esferas tardan un año en recargarse, y Bulma recientemente las había utilizado para su uso personal. Lamentablemente algo sí pasó. Uno de los alienígenas estaba infectado de un virus bastante extraño, que si bien era bastante contagioso, era muy fácil de aniquilar. Sin embargo, Bulma crearía un antivirus tratando de remendar su error por el uso de las esferas, y gracias tanto a ella como a Verona lograrían crearlo. Pero lamentablemente esto solo empeoraría las cosas, ya que el antivirus solamente hizo que el virus mutase, volviéndolo mucho más peligroso y contagioso. Goku fue el primero en ser infectado, ya que por su mala suerte el alien estornudó directamente hacia él. Durante horas no observaron cambios, pero cuando empezaron a notar que algo raro pasaba en Goku, Bulma otra vez trató de crear una cura, pero volvió a cometer el mismo error e hizo que el virus se volviera cada vez más fuerte. Verona trató de detenerla, pero Bulma simplemente no se lo permitió, y mientras Gohan seguía contando esto, escuchó un ruido, por lo que saldría corriendo rápidamente hacia otro lugar. Después de restablecerse, mostrar miedo y recomponerse, este seguiría contando, diciendo que Bulma lo empeoró todo, y no se sabe si está viva o está infectada como su papá. Gohan no sabe nada de Vegeta ni de los demás, y si se preguntan por qué simplemente no pelean y los enfrentan, Gohan aquí responde su pregunta. Ellos no utilizan el ki, lo mantienen oculto porque los infectados pueden detectarlo. Claramente solamente aquellos que sabían hacerlo antes de volverse lo que son ahora, y tampoco los aniquilan ya que quieren guardar energías. El virus es contagioso y aunque los infectaran, no pueden escapar, ya que Bills creó una barrera que no les permite salir del planeta. Todo esto con la intención de, entre comillas, evitar que el virus se siga esparciendo. Así que por más esfuerzos que hagan, no pueden hacer absolutamente nada. Esta, muy por encima, es la trama de Dragon Ball Outbreak. Y sí, la trama, porque la historia es mucho más que esto. Y yo sé que hasta el momento tendrán bastantes dudas, o que a simple ojo pudieron detectar varios agujeros argumentales, pero créanme que conforme pasa la historia, todo va tomando muchísimo más sentido, o cosas que parecieran ilógicas como el Bills poniendo una barrera en el planeta, empiezan a tomar sentido muchos capítulos más adelante. Dragon Ball Outbreak es un AU que verdaderamente recomiendo leer. Justamente la autora comentó hace poco que está a punto de dar el último capítulo de la temporada, así que una vez la temporada esté completa les voy a traer un resumen para que pues, bueno, sepan toda la historia. Sin
Sin embargo, les agradecería bastante que fueran a apoyar a ambos creadores de las obras de las que hablé, para que estos puedan seguir haciendo lo que hacen. Las redes de Kinsoku Mato y Narvel Xenovel estarán en la descripción. Y créanme, tengo muchas ganas de contarles más cosas sobre Dragon Ball Outbreak, pero no quiero arruinarles la experiencia. Hay plot twists que son tan importantes que si se los cuento les quitaría todo el chiste. Así que por favor, les pido que vayan a leerlo. De igual forma, bueno, como ya vieron que el formato es bastante simple, anden, anímense, creen sus propios AU de Dragon Ball y hagamos que este formato se vuelva un poco más conocido en el habla hispana. Es algo que verdaderamente me agradaría bastante. Pero bueno, amigos míos, es todo por el video del día de hoy. Sé que existen muchos más AU por allá afuera, pero tenía muchas ganas de hablar de estos dos. Y sí, pronto les traeré resumen de ambos. Si conocen algún otro AU del que les gustaría que hable, pueden dejármelo en los comentarios. Pero bueno, dicho esto y sin más, no olvides dar like si el video les gustó, compartir me ayudaría muchísimo, inscribirse me ayudaría muchísimo más. Síganme en todas mis redes sociales y pues me despido. Yo soy Gramajo y nos vemos en la próxima.